Bueno, como les decía, para implementar el expediente electrónico se puede implementar en tres etapas. Eh, la primera es en el trabajo individual, segunda en la unidad de salud, la tercera en la unidad hospitalaria, en la cuarta a nivel regional y, si es posible, en una quinta etapa que sería la de nivel internacional. La de primer nivel es todos los doctores que estén directamente atendiendo a sus pacientes en los consultorios. En esta etapa se puede ir consultando, bueno, haciendo una primera interacción con el paciente para poder obtener sus datos personales, por ejemplo, cuándo va a consulta, cosas así, ¿no? Entonces, ese es un primer nivel en el que cuando se implemente un expediente electrónico, ¿cómo se llama? Sea como el llenado de toda la base de datos que podría utilizar posteriormente para hacer como la vinculación entre los diferentes estudios y recetas que se le van dando a la persona. Es, bueno, como ustedes como médicos comunitarios y serían enfocados más a este nivel. Posteriormente, en una segunda etapa se implementaría en lo que son los centros de salud. Aquí ya involucra estudios, consultas con otras áreas como, no sé, el área dental, laboratorio, otras áreas, ¿no? Ya en un tercer nivel ya se implementaría con lo que son las unidades hospitalarias, si es que necesita alguna intervención quirúrgica, ya aquí podría verse reflejada en el momento que la persona sea ingresada, qué medicamentos se le dan en el momento de la cirugía o simplemente de alguna intervención menor, ¿no? Y ya en el cuarto nivel ya se podría dar si es que tiene alguna otra vinculación con otras enfermedades que requiera otra especialidad, ya se podría vincular entre diferentes hospitales para poder llevar una continuidad al paciente o al padeciente, ¿no? Y ya involucraría todos los niveles inferiores, ya toda la vinculación entre del primero al cuarto nivel, y si fuera necesario y una vinculación a otro país, sería también el último nivel para poder utilizar el expediente electrónico, ¿no? Si en dado caso que la persona viaje y necesitaría o sus antecedentes, aquí ya vendría una vinculación entre las diferentes áreas, ¿no? ¿Cómo se implementaría el expediente electrónico? Al igual que muchas eh, otras proyectos, es muy parecido. Se hace por tres etapas que se dividen cada una: la definición preliminar, el estudio de factibilidad y la operación. La definición preliminar sería el estudio de factibilidad, eh, gestión presupuestal, selección del proveedor, luego el estudio de factibilidad, la infraestructura tecnológica, implementación del software, capacitación y al final la operación, proceso, soporte y actualización, ¿no? Esto más o menos es como el ciclo de vida de un programa, como lo vimos al principio de las clases. Entonces, les digo, va muy vinculado con muchas otras áreas, ¿no? No es exclusivo del expediente electrónico. El estudio de factibilidad lo que hace es, bueno, si nosotros solamente vamos a contratar un servicio ya hecho de un expediente electrónico, lo que aquí se vería qué recursos nosotros disponemos, tanto económicos como eh, humanos, como tecnológicos, para poder implementar un, un expediente electrónico. Ya si lo llevamos al plano de hacer un expediente electrónico como tal, pues sería ver qué computadora necesitamos o qué servidor necesitamos, qué requerimientos tiene
llevar ese servidor, cuántas computadoras necesitaríamos para realizar una vinculación entre cada uno de las máquinas con el servidor. Entonces lleva todo lo que es ver el análisis de qué requerimientos se necesitan para, tanto como para comprarlo como para hacerlo directamente, ¿no? De ahí viene la gestión presupuestal, que es enfocado al área de finanzas, cuánto dinero tengo, a partir de yo tener una lista de qué necesito para poder implementarlo. Entonces ahí ya vendrían las cuentas, ¿no? De decir, pues necesito 5 computadoras, cada una cuesta tanto, ¿no? O bien, si yo solamente voy a implementar el expediente electrónico en mi hospital o en mi clínica, entonces decir, pues yo tengo solamente una computadora disponible o requiero una computadora disponible para comprarla, o bien cuánto cuesta hacer una revisión, ¿no? De todos los expedientes electrónicos que están en el mercado para poder decir, pues este es el que me conviene más por presupuesto, o bien si me alcanza para un mejor expediente electrónico, pues podría comprarlo o adquirirlo, ¿no? Todos los expedientes electrónicos, como bien lo mencionaban, se basan en la norma 024. Entonces sí, por eso les decía que sí hay que dar una leída, porque si ustedes solamente quieren adquirirlo como para uso personal en su clínica o donde vayan a estar, entonces sí necesitarían revisar la norma para poder decir, pues este expediente sí es conveniente porque sí se enfoca a la norma, ¿no? O este no está como familiarizado con la norma, este no me conviene, ¿no? De aquí tenemos que ver también lo que es los marcos, que son el marco jurídico, el acto jurídico y todos estos puntos, ¿no? Que son importantes también al momento de adquirir un expediente electrónico. Aquí tenemos la diferencia entre la confidencialidad y el aviso de privacidad, que también son importantes al momento de nosotros, ya sea solamente para nosotros adquirir el expediente electrónico. Entonces sería importante que vieran todos estos puntos, ¿no? Eh, Tanto el convenio de fidelidad como el aviso de privacidad. Entonces, bueno, para que le den una checada a cada uno de los puntos. Lo que es el marco jurídico, el acto jurídico, el titular, la calidad de los sujetos, la información, el objeto, confidencialidad, la vigencia y la celebración, ¿no? Entonces, eh, pues son puntos importantes No se para... escucha nada. ¿Perdón? No se está escuchando nada, se escuchan mucho unos perros. Ok, permítame tantito. Ok, ahí está mejor. Gracias. Okay. Entonces, como les decía, pues sí sería importante que checaran todos estos puntos entre la diferencia de el convenio de confiabilidad y también los avisos de privacidad, que son importantes, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de expedientes electrónicos que son de licencia libre. Tenemos el Wall Vista, que es multiplataforma, quiere decir que podemos utilizarlo en todas las plataformas, Windows, Linux, Mac. Es cliente nativo, esto quiere decir que solamente necesitamos descargar el instalador y lo podemos tener solamente en nuestro equipo de cómputo. Después viene Medical, que es para sistemas operativos Linux. Este es basado en web. ¿Qué quiere decir que sea basado en web? Que nosotros podemos hacer o tener un servidor, ya sea externo o interno, y podemos hacer nuestro expediente solamente en nuestro equipo y la información se guardaría directamente al servidor, ¿no? Que nosotros hemos designado. Y aquí están otros ejemplos, que la mayoría son multiplataforma y nada más la diferencia que unos son clientes nativos que se instalan directamente
en los equipos de cómputo, o bien que podemos tener servidores instalados para poder utilizarlos. Bueno, de ahí continuamos con la infraestructura tecnológica. Ya aquí, pues ya sería ver qué otros requerimientos necesitamos, ¿no? Como el internet, si necesitamos algún switch, algún cableado estructurado, no sé, un sinfín de cosas que nosotros necesitamos checar o ver aquí en la infraestructura tecnológica. Aquí ya viene lo que es la implantación de software, ya nosotros decidimos qué programa vamos a utilizar y qué requerimientos necesitamos para él. Entonces de ahí ya viene lo que es la instalación en el equipo de cómputo para poder nosotros empezar a utilizar nuestro expediente electrónico, o bien si ya nosotros decidimos hacerlo por nosotros mismos, pues aquí ya vendrían otros pasos, ¿no? Porque ya vendría otro ciclo que sería ver cuánto tiempo nos va a llevar el realizarlo, no sé qué lenguaje de programación, si vamos a necesitar, no sé, alguna otra herramienta, ¿no? Bueno, ya en la implementación se puede dividir en 3 etapas, que es la primera etapa, la admisión de la paciente, que como les decía, esta etapa ya se involucra lo que es la actualización de los datos de los pacientes que vayamos a atender. Aquí viene lo que es llenar nuestra base de datos con los nombres de los pacientes, sus direcciones, correos electrónicos, todo lo que conlleva la información básica de una persona. En una segunda etapa, actividades redundantes, que si es una persona que no sé, se enferma mucho de la garganta, entonces podemos aquí como ver sus antecedentes y poder decir, bueno, es que esta persona necesita este medicamento o es alérgica a algo. Entonces, en esta etapa ya se ven las acciones para no estar repitiendo información de la primera etapa, ¿no? Sino que aquí ya con solo consultar al nombre de la persona o alguna otra manera de nosotros saber qué es esa persona, entonces ya podemos tener un antecedente de él y poder ver qué enfermedades constantemente tienen. Y la tercera etapa, pues ya viene la consulta por parte de todas las personas que estén directamente relacionadas con el expediente electrónico. Enfermeras, otros doctores, cirujanos, todas las personas que están en esa área, ¿no? De ahí viene lo que es la capacitación. Ya tenemos instalado nuestro programa, está en nuestro equipo. Entonces aquí viene por parte del como en el que compramos el programa. Entonces de ahí podremos decir o solicitar la capacitación para el personal médico, o bien que designen si se requiere, pues una persona que se encargue de lo que es la capacitación para que todos tengan la misma información y todos sepan utilizar el expediente electrónico. De ser necesario, si se requiere una persona de soporte, pues sería que esa persona también tomara esa capacitación para que en cualquier momento que otra persona llegue que no ha tomado la capacitación, se le vuelva a dar esa parte, o bien que la persona mientras el médico aprende otra vez a utilizar el expediente, entonces la persona de soporte podría ayudarlo, ¿no? Bueno, de aquí vienen los procesos que, bueno, ya en la parte ¿cuál era de operación? Pues ya viene designado, o se designan cómo van a ser los procesos para poder nosotros manejar el expediente electrónico, ¿no? ¿A qué me refiero con procesos? ¿Cuál va a ser la línea que vamos a seguir para, no sé, designar, por ejemplo, si yo hago la consulta, designo medicamento, entonces le doy la receta a la persona va a farmacia por medio de una copia de la receta, entonces de allí ya recibiría el medicamento, ¿no? Entonces,
Esos serían una serie de procesos que nosotros tendríamos que delimitar para poder utilizar el expediente electrónico. O bien si necesita un estudio de laboratorio, igual con la orden de laboratorio, entonces se lleva al área de laboratorio con una copia o directamente en el expediente y se le realizarían los estudios correspondientes. El soporte también es importante porque muchas veces las actualizaciones del mismo software, entonces hay modalidades nuevas o algo parecido, entonces sería necesario que nosotros adquiríamos un soporte con el proveedor para poder nosotros continuar usando el expediente sin ningún problema. Y las actualizaciones que también si nosotros compramos por licencia, puede ser que no tengamos el soporte de actualización, entonces tendríamos que ver también la parte de las actualizaciones, si es que la misma empresa o el mismo proveedor realiza alguna actualización del programa, entonces sería cuestión de también ver la posibilidad de adquirir esas actualizaciones en un futuro, ¿no? Bueno, aquí les comento un poquito más de la seguridad de la información, porque también es importante que sepan lo que es la seguridad, ¿no? Todos hasta aquí, ya hablé mucho. No, todo bien. Ok. Muy bien. Ah, por el Bueno, momento todo bien. muy bien. Bueno, este es un plus del tema, porque no estaba en el tema, pero creo que sí es importante que vean que lo que involucra un poquito la seguridad, ¿no? Que es importante para que la información no se vaya más allá de las manos de uno, ¿no? Este es un marco de cómo se hace la seguridad, lo que es la planificación, qué se debe hacer, verificar si hay alguna intrusión y la acción, ¿no? Y un ciclo de mejoras continuas. ¿Qué es la planificación? Bueno, nosotros como personal, bueno, ustedes como personal médico, sería importante que ustedes planificaran planes de contingencia por pérdida de información, como yo les mencionaba en las clases pasadas. ¿Por qué? Porque muchas veces pues surge cualquier eh, imprevisto, ¿no? Y más si ustedes solamente van a estar en una comunidad, por ejemplo, y nada más van a tener un equipo de cómputo, entonces sí tienen que tener un plan de contingencia para cualquier eventualidad que les pueda pasar a su equipo de cómputo, si es que ustedes ya tienen un expediente ahí en ese equipo, ¿no? Después viene el hacer. Si yo ya tengo la eventualidad, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, no? ¿Qué va a consistir mi acción, no? Si, no sé, mi disco duro se dañó, pues yo tengo uno de respaldo que puedo utilizarlo, ¿no? Y de ahí ya recuperar mi información. De ahí es verificar. Verificar es ver que yo esté actualizado en mi información, que mi información esté reciente, esté actualizada constantemente, para que yo no, que la información siempre esté ahí constante, ¿no? Y actualizar mis diferentes procesos o mis planes de contingencia conforme yo los vaya requiriendo, ¿no? Entre más información tenga, entonces tengo que tener más discos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sería que ustedes actualicen cada cierto tiempo qué plan de contingencia o qué es lo que van a hacer. Esa parte de seguridad es muy importante, ¿no? Dice Pianey, esa parte de seguridad es muy importante. No se suele informar mucho al respecto, pero es súper importante conocer al respecto. Exactamente, un respaldo. Sí, la seguridad de la información no solamente involucra al área de informática, sino involucra a todos, incluso como simples estudiantes o simples maestros que somos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos un plan, alguna eventualidad, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos esos planes de contingencia, entonces pueden pasar cosas, ¿no? Bueno, un buen sistema de seguridad de la información
lleva estos 3 puntos. Nuestra base es la integridad de la información, la disponibilidad para poder hacerla que sea confidencial, ¿no? ¿A qué se refiere la confidencialidad? Pues los términos de confidencialidad que vimos hace rato, ¿no? Que nosotros no hagamos que la información sea pública, porque pues, o sea, nosotros como la ética que tenemos, no debemos de hacer pública cierta información, ¿no? Entonces, eso es importante para un sistema de información. Si yo trabajo en un hospital y lo que hago es copiar información de un servidor y luego lo vendo a otras personas que no corresponden a esa área, entonces ahí se pierde la confidencialidad, ¿no? Entonces, como ética profesional, nosotros debemos de estar muy deslingados al hecho de nosotros poder cometer actos ilícitos, ¿no? Entonces, eso es importante. Muchas veces las empresas nos obligan a contratar, a firmar actos de confidencialidad para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Porque si no, toda la información que tengamos ahí se puede mal usar, ¿no? La integridad que siempre, que no se utilice para otros fines, ¿no? Que yo no pueda usar la información de una persona o de un paciente en contra del mismo, ¿no? Como para sobornarlo o para chantajearlo, ¿no? Eso es inapropiado. Entonces, la integridad de la información siempre es importante porque no usar la información para otros fines que no sean los específicos para los que fue creada, ¿no? Y la disponibilidad, que siempre esté presente ahí la información, ¿no? No por flojera mía, que yo no quiera, ay, qué flojera estar escribiendo en el teclado para que informara que el paciente tuvo gripa, ¿no? Entonces siempre la disponibilidad debe estar ahí. Ustedes como usuarios de un sistema siempre deben de tener la disponibilidad para poder usarlos, para poder crear, siempre mantener la información ahí ¿cómo se llama? Alimentada lo suficiente como para que en eventualidades posteriores la información esté actualizada y no se pierda, ¿no? Porque tanto es importante como para ustedes como es importante para el paciente. ¿Dudas ahí? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Todo bien. No, Alex. Ok, muy bien. Yo sí tengo una pregunta. Dime. En todo caso, este sistema de información puede ser respaldado, o más bien, sí, se puede decir respaldado por algún otro tipo de sistema, o bueno, es que no sé si me estoy dando a entender. Si puede ser compatible con cualquier equipo y el sistema de ese equipo puede como respaldarlo o algo así, más o menos. Pues depende cómo esté diseñado el expediente, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a adquirir el expediente a un proveedor, entonces él se encargaría de esa parte, de hacer el respaldo de la base de datos que vaya a utilizar, no sé, de toda la información que se requiera para que funcione ese expediente. Pero si tú lo vas a implementar, entonces tú serías la persona encargada o contratarías a otra persona para poder realizar ese respaldo de información. Si tú lo vas a hacer por medio de que todas las personas lo puedan ver dentro de solamente tu área local, de tu red de área local, entonces sí tendrías que tener un respaldo constante de esa información o como te digo, contratar a una persona que se encargue de realizar ese respaldo de esa base de datos, por ejemplo. Entonces, depende de cómo esté diseñado el expediente electrónico. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie? No vamos bien por el momento, profe. Muy bien. Ok. Bueno, no sé si tengas algo más que agregar. Brenda.
Pues no, no en realidad. Pues si no, pasamos a la asistencia rápidamente. Sí, por favor. Bueno, eh, recuerden a quienes no vaya a nombrar, ya tienen su asistencia. Camargo Valenzuela Donají, Díaz Hernández Tania, Estrada Hernández Paola Jocelyn, Fabiola Ortega Lucero, Mendoza Fernández Juana, Murillo Márquez Viridiana, Piedra Escárcega Ángel, Salinas Sánchez Daisy Berenice, y Sevilla Abarca Karen Guadalupe. Y de ahí en fuera ya tienen su asistencia. Gracias, Brenda. Ok, Gracias. Gracias, Bran. Si no hay más por el momento, pues creo que sería todo por hoy. ok, Alex, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Muchas gracias, Alex. Brenda. Gracias. Gracias. Gracias, Igual, Alex. Brenda. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Bye. Bye. Alondra. Alex, Alondra te avisó de su asistencia, creo. Alondra, Alondra Contla. sí, que estaba solamente con los datos y que sí, probablemente se puede desconectar. Sí, sí le tomé su asistencia. Vale, vale. Gracias. Adiós, adiós a todos. Bye bye. Bye. Qué apáticos estuvieron el día de hoy, ¿eh? Esperando hasta el último. Sí, dije, hay que comentar a Brenda. Dije, Pues sí, la verdad, sí. como que dijeron, ay, sí, qué bonita clase. Qué barras. A lo mejor porque dijeron como de, ay, eso ni lo saben. ¿Para qué? Eso Eso ni lo voy a usar, ¿no? no, ni van a dar bien la clase, ni me voy a esforzar. Sí, de hecho. Pero bueno, Nosotros estamos lo mejor que podemos, la verdad. ay, sí, la verdad, sí, o sea, la verdad sí, yo resumí así lo más que pude, porque aparte de que sí está extenso, la verdad sí no me quise meter en cosas que no tenía ni la menor idea. Y además, como nosotros vamos a usar un expediente electrónico, o sea, Sí, ay, sí. es como nosotros podemos quejarnos de eso, ¿no? Nosotros qué vamos a hacer. Ah, Así como ellos decían, ¿no? Pues es que Yanis, ¿qué pasa, Yanis? Ay, Alex, pues no tenía luz. Ok, está bien. ay, Bueno, ya sí, tengo la lista, Alex. sí, ya estaba lista. ¿O paso lista? A ver. Mm,
Juana, no tenías asistencia, te pongo asistencia. Ah, gracias, Alex. De nada. Ya acabamos la clase. Ay, perdón, yo dije a ver si alcanzo algo, pero bueno, Alcanzaste la asistencia. gracias. Cuídate. Yo ya te había pasado la lista, ¿Ya? Ah, ok. Bueno, está bien. pero bueno, ahí te pone su asistencia entonces. Ok. Sí, pues bueno, se hizo lo mejor que pudo. Ay, sí. Entonces, que no se quejen. Se Ay, les dio la información como tal. Y ahora ni siquiera preguntaron, oye, ¿vas a subir los videos? sí, eso me sorprendió mucho. Pensé que sí lo iban a decir. No sé qué les pasó en la clase anterior. No sé, ¿qué les habrás hecho, Alex? ¿Ya ves? Es que, como plan de contingencia, como les decía, perdí su lista de asistencia. Entonces, ahorita estoy recuperando todos los archivos de sus tareas. Te digo que están enojados por eso. ¿Cómo? ¿Qué perdiste? Es que yo ya tenía sus calificaciones, entonces perdí ese archivo del examen anterior. Y Ajá, es que ese no lo tenía en Classroom. ajá. Entonces se les solicité que me dieran sus calificaciones, pero yo a todos les mandé su calificación, no hubo quien me entregó examen, le mandé su calificación. Entonces ya solamente les dije, mándenme de regreso su calificación. Ujú. Yo creo que eso les molestó. Uy, vale. Qué delicado. Bueno, pero me estoy preocupando por recuperar su información y después no se enoja. Pues sí, de hecho. Creo que el que debe estar enojado o frustrado, pues no, Sería yo. exactamente, no ellos. Pues sí, así es. Bueno, muchas gracias, Brenda. A ti, Alex, gracias. Y a ver Vamos a qué. comer, que hace hambre. Sí, ya sé. Y pues a ver cómo nos va mañana. Que, Pues a ver si no están igual de apáticos. pues sí, a ver. Dale, pues. Nos Vale. Gracias. vemos igual. Gracias, Alex. Bye. Bye.